El 12 de mayo de 1998, Javier Rojas, un brillante estudiante de historia de 22 años, se esfumó de la Biblioteca Central de la UNAM, el corazón intelectual de México. Durante 15 largos años, su caso fue un misterio sin resolver, un expediente acumulando polvo y una herida abierta en el corazón de su familia, que se negaba a aceptar el olvido. Se convirtió en una de esas historias trágicas que se susurran en los pasillos de la universidad. Hasta que las notas a pie de página de su tesis inacabada, encontradas por casualidad en el archivador de un viejo profesor, revelaron una conspiración mortal que nadie se atrevía a imaginar. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo tan cerca de todos, escrita en código a la vista de una de las instituciones más prestigiosas del país? Antes de contarte cómo unas simples anotaciones en un borrador olvidado revelaron una red de secretos y mentiras, comenta desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que desató este descubrimiento. Aquella tarde de mayo, el ambiente en la biblioteca era el de siempre, un silencio solemne, roto solo por el pasar de las páginas y alguna tos ocasional. Javier Rojas había dejado su mochila, un libro de historia agraria abierto por la mitad, y su chaqueta de mezclilla colgada en el respaldo de su silla habitual. Daba la impresión de que volvería en cualquier momento, quizás tras ir al baño, o a por un café. Horas antes, le había comentado a un compañero, con un brillo de emoción en los ojos, que estaba a punto de hacer un descubrimiento monumental para su tesis. Fue visto por última vez en la sección de fondos reservados, consultando unos mapas antiguos. Pero Javier no regresó. Ni esa noche, ni al día siguiente. Su asiento vacío y sus pertenencias intactas se convirtieron en el primer y más escalofriante indicio de una ausencia que se haría eterna. Javier no era un estudiante más, era el orgullo de su familia, gente trabajadora de Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio dormitorio en la periferia de la capital. Él era el primero en llegar a la universidad, y lo había logrado con una beca de excelencia académica que era el fruto de años de esfuerzo y sacrificio, no solo suyos sino de sus padres. Era un joven introvertido, metódico y con un idealismo casi feroz. Soñaba con ser un historiador que desenterrara las verdades ocultas de México para dar voz a los que nunca la tuvieron. Su mayor miedo era fallar, decepcionar a quienes habían apostado todo por él. Esa vulnerabilidad no era física sino social. En el elitista mundo académico de la UNAM, Javier era un extraño, un joven sin apellidos importantes ni contactos, cuya única arma era una sed de verdad que, sin saberlo, lo convertía en una amenaza. La primera reacción de su familia fue el pánico en su forma más pura. Su madre Elena pasó la noche en vela, llamando a hospitales, comisarías y a los pocos amigos de Javier cuyo teléfono tenía apuntado en una libreta. Cada no aquí no está, era un golpe en el estómago. La universidad por su parte respondió con una lentitud burocrática y casi insultante. Sugirieron que probablemente se había ido con amigos, que un joven de su edad a veces necesitaba desconectar. La policía tardó días cruciales en tomarse el caso en serio. Para ellos, un chico de Neza que desaparecía encajaba en un perfil predecible. Seguramente se había metido en problemas, deudas, quizás un lío de pandillas. La investigación, antes de empezar, ya estaba contaminada por el prejuicio, ignorando por completo el lugar donde fue visto por última vez, el supuesto santuario del saber. La investigación oficial fue un fracaso anunciado. Los detectives, en lugar de centrarse en su entorno académico y en su prometedora investigación de tesis, peinaron su barrio en Ciudad Neza. Interrogaron a sus vecinos, a sus amigos de la infancia, buscando trapos sucios que nunca existieron. Los interrogatorios en la facultad fueron superficiales, casi un trámite. Sus profesores lo describieron como un joven intenso y solitario, una etiqueta conveniente que permitía cerrar esa línea de investigación sin profundizar. Nadie pareció preguntarse qué contenía esa tesis que tanto le apasionaba. La policía buscaba un criminal común en las calles de Neza, sin darse cuenta de que el peligro real podía llevar bata de catedrático y esconderse tras una reputación intachable en los pasillos de la universidad. La verdad estaba en sus papeles, pero nadie se molestó en leerlos. Para Elena, la madre de Javier, la vida se detuvo ese 12 de mayo de 1998. La incertidumbre se convirtió en una forma de tortura diaria. La pérdida ambigua, esa que no permite el duelo porque no hay un cuerpo que llorar, la consumió por completo. Dedicó el resto de su vida a buscarlo.
Año tras año, en cada aniversario de su desaparición, empapelaba los alrededores de la UNAM y las calles de su barrio con la misma foto de Javier, esa de su graduación del bachillerato, donde sonreía con toda la vida por delante. La imagen de Elena, una mujer envejecida prematuramente por el dolor, sosteniendo el cartel con el rostro de su hijo, se convirtió en un símbolo silencioso y persistente de la justicia que nunca llegaba. Se negaba a dejar que el mundo olvidara el nombre de Javier Rojas, aunque el mundo pareciera empeñado en hacerlo. El padre de Javier, por otro lado, se derrumbó hacia adentro. El hombre que había trabajado turnos dobles durante años para pagar los libros y el transporte de su hijo, se hundió en una depresión silenciosa que ahogaba en alcohol. La ausencia de respuestas, la frustración con la ineptitud policial y la indiferencia de la universidad le robaron la esperanza, el sueño de ver a su hijo convertido en un historiador respetado. El motor que lo había mantenido en pie durante décadas, se había transformado en una pesadilla sin fin. La desaparición de Javier no solo se llevó al joven, desintegró a la familia, envenenó los recuerdos y convirtió el hogar, antes lleno de orgullo y expectativas, en un espacio dominado por el silencio y la pena. La silla de Javier en la mesa del comedor permaneció vacía, como un recordatorio constante de la fractura irreparable. A lo largo de los años, la crueldad de las pistas falsas avivaba la herida una y otra vez. Llamadas anónimas aseguraban haberlo visto trabajando en la frontera norte, en Tijuana. Un rumor, surgido de la nada, sugería que se había unido a un grupo subversivo en las montañas de Guerrero. Cada pista era un latigazo de esperanza que obligaba a la familia a movilizarse, a contactar autoridades, a soñar con un reencuentro, solo para enfrentarse a la misma decepción devastadora. Cada pista falsa era una nueva capa de cicatrices sobre la herida original. Era un tormento psicológico que se extendió durante más de una década, una montaña rusa emocional que los dejaba cada vez más exhaustos y aislados en su dolor, mientras el resto del mundo seguía adelante. Mientras la familia se consumía, la Universidad Nacional Autónoma de México, la prestigiosa UNAM, optó por el silencio institucional. El caso de Javier Rojas se convirtió en una nota a pie de página en su historia, una leyenda urbana entre estudiantes, un fantasma que algunos recordaban con un encogimiento de hombros. Para la administración, era un incidente incómodo, una mancha en su reputación que era mejor no remover. La seguridad en el campus se reforzó discretamente, pero nunca hubo una investigación interna seria sobre qué pudo haberle pasado a uno de sus alumnos más prometedores dentro de sus propias instalaciones. El silencio de la comunidad académica fue ensordecedor. Nadie, ni sus tutores ni sus compañeros, pareció tener el interés o el coraje de exigir respuestas. El santuario del conocimiento había demostrado ser tan peligroso como cualquier calle oscura. Durante 15 años el expediente del caso 348/98 desaparición de Javier Rojas, durmió en el archivo de una comisaría de la Ciudad de México. Era un cartapacio grueso y amarillento, lleno de informes mal redactados, entrevistas superficiales y pistas que no llevaban a ninguna parte. La foto de Javier, grapada en la primera página, había perdido su color, desvaneciéndose lentamente, al igual que la memoria de su caso en la conciencia pública. Ese archivo era el único monumento a su existencia para el sistema judicial, un símbolo de la burocracia, la indiferencia y el fracaso. Era la tumba de papel de un joven cuyo único crimen fue buscar la verdad con demasiada insistencia. Nadie imaginaba que la clave para resolver el misterio no estaba en ese archivo polvoriento, sino en otro, olvidado en el despacho de un profesor. La investigación policial se convirtió, desde el primer día, en un catálogo de prejuicios y oportunidades perdidas. Los detectives asignados al caso, condicionados por el origen humilde de Javier, enfocaron sus esfuerzos en Ciudad Nezahualcóyotl, un laberinto de calles que conocían bien y que asociaban con un tipo de delincuencia predecible. Rastrearon posibles deudas de juego que no existían, buscaron vínculos con pandillas locales que Javier ni siquiera conocía, y entrevistaron a personas que no lo veían desde que era un niño. Mientras tanto, el verdadero escenario del crimen, el complejo y elitista ecosistema de la Universidad Nacional, permanecía prácticamente intacto, protegido por una barrera invisible de prestigio y reputación. La policía buscaba a un joven de barrio perdido en su propio mundo, sin comprender que Javier había sido engullido por otro mucho más sofisticado y peligroso.
El círculo académico de Javier, que debería haber sido el epicentro de las pesquisas, fue tratado como una nota al margen. Los interrogatorios a sus profesores y tutores de tesis fueron breves, casi protocolarios. Se aceptaron sin cuestionar sus descripciones de Javier como un chico brillante pero obsesivo, solitario y demasiado intenso. Estas etiquetas, en lugar de despertar sospechas, sirvieron para construir una narrativa cómoda. La de un joven inestable que, simplemente, se había quebrado bajo presión y había decidido desaparecer por voluntad propia. Nadie en la facultad pareció insistir. Nadie preguntó qué era aquello tan monumental que había encontrado. El silencio corporativo de la UNAM fue una segunda desaparición, la de la responsabilidad y la de la verdad, que quedó sepultada bajo un manto de indiferencia académica y conveniencia institucional. Para Elena los años no pasaban, simplemente se acumulaban uno sobre otro, como capas de un sedimento pesado y gris. Su vida se transformó en una rutina de búsqueda perpetua. Cada mañana, repasaba mentalmente los pocos detalles del último día de Javier, buscando una clave que todos hubieran pasado por alto. Cada aniversario, volvía a la imprenta del barrio a sacar copias del mismo cartel, cuyo rostro sonriente de su hijo se había vuelto casi una aparición fantasmal. Luego, recorría las mismas calles, las mismas estaciones de metro, pegando la cara de Javier en postes y paredes, una ofrenda inútil contra el olvido. Se convirtió en una figura conocida y a la vez invisible en el campus, la madre del chico que desapareció, un recordatorio viviente de una herida que la universidad prefería ignorar. Su dolor no disminuía, solo aprendía a respirar a su alrededor. Mientras Elena luchaba hacia afuera, su esposo Roberto se desmoronaba por dentro. El hombre fuerte y trabajador que había soñado con ver a su hijo romper el ciclo de la pobreza, se rindió a una desesperanza silenciosa y corrosiva. Dejó de hablar de Javier, porque cada mención era como tragar cristales rotos. Las noches las pasaba en la penumbra de la sala, con una botella como única compañera, buscando un olvido que nunca llegaba del todo. El orgullo que sentía por los logros de su hijo se había transmutado en una culpa insoportable. ¿No había trabajado lo suficiente? ¿Debería haberle advertido sobre los peligros del mundo? La casa, antes un lugar de sueños compartidos, se llenó de un silencio denso, cargado de reproches no dichos. La desaparición de Javier no solo se llevó a su hijo, le robó su matrimonio, su propósito y su identidad. Y luego estaba la crueldad de la esperanza. A lo largo de los primeros años, la familia fue víctima de una tortura intermitente en forma de pistas falsas. Un supuesto testigo juraba haberlo visto en un comedor para indigentes en Guadalajara. Otro, a través de una llamada distorsionada, aseguraba que Javier había cruzado la frontera y trabajaba en los campos de California. La peor de todas fue una carta anónima que afirmaba que estaba retenido por un grupo criminal en la sierra de Michoacán. Cada una de estas pistas desataba un frenesí de actividad y un gasto económico que no podían permitirse. Viajes, llamadas, reuniones con autoridades escépticas. Todo para terminar siempre en el mismo lugar. Un callejón sin salida, con el corazón hecho pedazos y la cartera vacía. Más solos y desesperados que antes. Con el tiempo, el nombre de Javier Rojas se fue diluyendo en la memoria colectiva de la ciudad. El interés mediático inicial, que duró apenas unas semanas, dio paso a nuevas tragedias, nuevos escándalos. Para el mundo exterior, el caso se enfrió hasta congelarse. Se convirtió en una estadística más, un número de expediente en un sistema judicial desbordado. Los amigos de Javier se graduaron, se casaron, tuvieron hijos. La vida para todos los demás siguió su curso implacable. Solo para la familia Rojas, el tiempo se había detenido en aquella tarde de mayo de 1998. Vivían en una burbuja de dolor, observando a través de un cristal cómo el mundo seguía girando, dejándolos atrás con su pregunta sin respuesta, una pregunta que se había convertido en el único pilar de su existencia. Oficialmente el caso seguía, abierto, una mentira burocrática que no consolaba a nadie. El expediente 348/98 era un cadáver de papel. Sus páginas, amarillentas y frágiles, contenían informes llenos de errores tipográficos, testimonios que no conducían a ninguna parte y una única fotografía descolorida de Javier. Estaba archivado en un sótano húmedo, bajo cientos de otros casos igualmente olvidados, un testimonio mudo de la ineficacia y la indiferencia del sistema. Para cualquier detective nuevo que se topara con él,
Era un callejón sin salida, un caso para no tocar. La verdad no estaba muerta, pero sí estaba enterrada viva bajo el peso de la burocracia, esperando un milagro que nadie, y menos que nadie la familia Rojas, se atrevía ya a esperar. La investigación no había fracasado, simplemente, nunca había comenzado de verdad. El año 2013 trajo consigo una renovación de aires en la Facultad de Historia. El doctor Elías Varela, una eminencia en la historia agraria de México y uno de los antiguos tutores de Javier, se había jubilado tras una carrera distinguida. Su despacho, un santuario de libros apilados, mapas amarillentos y el persistente olor a tabaco de pipa y papel viejo, fue asignado a un joven y ambicioso profesor llamado Mateo Solís. Solís, un hombre de la era digital, veía aquel espacio como una reliquia, un caos de conocimiento acumulado que necesitaba ser domesticado. Su intención era modernizarlo, digitalizar lo que fuera útil y deshacerse de décadas de lo que él consideraba simple y llanamente basura académica. No tenía idea de que, entre esos montones de papel, se encontraba la llave para abrir una tumba sellada por 15 años de silencio. La tarea de vaciar el despacho era monumental. Solís pasó varios días clasificando libros, revisando apuntes y decidiendo qué conservar. En un rincón, olvidado detrás de una pila de revistas académicas, se encontraba un archivador metálico de 4 cajones, tan pesado que parecía anclado al suelo. Con un chirrido de óxido y esfuerzo, logró abrir el cajón inferior, el más atascado. Dentro, entre carpetas de actas de reuniones y evaluaciones de alumnos de décadas pasadas, encontró un cartapacio de cartón Manila, grueso y abombado por la humedad. En la etiqueta, escrita con la caligrafía elegante y anticuada del doctor Varela, se leía una simple anotación: borradores, incompletos. Era el tipo de archivo que cualquier otro habría tirado a la basura sin pensarlo 2 veces. Pero algo, quizás una intuición de historiador, le hizo detenerse. Movido más por la curiosidad que por un propósito concreto, Mateo Solís abrió la carpeta. La primera página reveló un nombre que resonaba en los pasillos de la facultad como una leyenda trágica. Un cuento con moraleja para los estudiantes demasiado ambiciosos. Javier Rojas. Solís conocía la historia, por supuesto. Era el fantasma del campus, el estudiante brillante que se había desvanecido sin dejar rastro. Ante él tenía el borrador de su tesis inacabada. Se sentó en la vieja silla de Varela, que crujió bajo su peso, y comenzó a leer, esperando encontrar un trabajo académico prometedor, pero nada más. Quería entender qué había en la mente de aquel joven en sus últimos días, qué verdad histórica le había obsesionado hasta el punto de convertirse él mismo en un misterio sin resolver para la historia. Las primeras páginas confirmaron la leyenda. El análisis de Javier era impecable, su investigación exhaustiva. Argumentaba con una lucidez sorprendente para un estudiante de su edad. Pero a medida que Solís avanzaba, algo comenzó a perturbarlo. Las notas a pie de página eran extrañas. Además de las citas bibliográficas convencionales, había series de números que no seguían ningún formato académico conocido. Secuencias como 7, 3, 12, o 15, 1, 8. Al principio, pensó que eran errores de transcripción, o un sistema de catalogación personal que Javier había inventado. Sin embargo, la meticulosidad del resto del trabajo hacía que esa idea pareciera improbable. Parecían fuera de lugar, como mensajes ocultos a plena vista, esperando a que alguien con la paciencia suficiente se diera cuenta de que no estaban allí por casualidad. La mente analítica de Solís, entrenada para descifrar patrones en documentos antiguos, empezó a trabajar. Y si los números no eran una referencia externa sino interna, probó una hipótesis: página, párrafo, palabra. Tomó la primera secuencia, 7, 3, 12, y buscó en la página 7, el tercer párrafo, la 12ª palabra. La palabra era Varela. Con una creciente sensación de inquietud, probó la siguiente secuencia. La palabra fue miente. Continuó, con el corazón latiéndole cada vez más rápido, extrayendo una palabra tras otra de las profundidades del texto académico. El brillante ensayo sobre la reforma agraria era, en realidad, un vehículo para un mensaje desesperado. Javier había convertido su propia investigación en una botella lanzada al océano del tiempo, confiando en que algún día un lector atento la encontraría.
Cuando terminó, Mateo Solís tenía ante él una frase corta pero cuyo significado era demoledor y cambiaba absolutamente todo. Escrita en su libreta, la secuencia de palabras formaba un mensaje que helaba la sangre. Varela miente. Ellos controlan la historia. Busca el acta prohibida bajo el legajo 71. Me encontraron. El aire en el despacho polvoriento pareció enrarecerse, volverse pesado y frío. Aquellas dos últimas palabras resonaron en su cabeza con la fuerza de una confesión. Me encontraron. Javier Rojas no se había ido, no había huido ni se había perdido. Lo habían silenciado. Y el doctor Elías Varela, el respetado y recién jubilado catedrático, el hombre cuyo despacho ahora ocupaba, no era solo un tutor, era el principal sospechoso de una conspiración mortal, que había permanecido oculta durante 15 años. De repente el cartapacio que sostenía en sus manos dejó de ser un simple borrador académico. Se había transformado en una pieza de evidencia, en el testamento de un joven asesinado por acercarse demasiado a la verdad. Solís se dio cuenta de que estaba en una encrucijada peligrosa. Podía volver a guardar la carpeta en el cajón, olvidarlo todo y continuar con su prometedora carrera, o podía seguir el rastro que Javier le había dejado, una pista que apuntaba directamente a las entrañas de la institución para la que trabajaba. Miró a su alrededor, al despacho lleno de las sombras y secretos de otro hombre, y comprendió que el silencio ya no era una opción. El caso de Javier Rojas acababa de reabrirse de la forma más inesperada, y él, Mateo Solís, era ahora el único que conocía el primer paso para resolverlo. La primera decisión de Mateo Solís fue la más difícil. ¿Qué hacer con una verdad que había permanecido enterrada durante 15 años, y que con toda seguridad, había costado una vida? Las palabras me encontraron, resonaban en su mente como un eco fúnebre. Ignorar el mensaje de Javier no era una opción, sería una traición no solo a la memoria del joven estudiante, sino a la propia esencia de su profesión como historiador. Con el corazón en un puño y una mezcla de miedo y determinación, Solís se dirigió a los archivos históricos de la universidad, un laberinto de pasillos silenciosos y estanterías metálicas que guardaban la memoria oficial de la institución. Su objetivo era claro y peligrosamente específico: encontrar el legajo 71, una referencia que no aparecía en ningún catálogo público, y que por tanto debía estar en la sección de acceso restringido, el Sancta Sanctorum de los secretos universitarios. Acceder no fue sencillo. Tuvo que usar sus credenciales de profesor, y una excusa bien elaborada sobre una investigación complementaria para su nuevo curso. El archivero, un hombre mayor de mirada cansada, lo observó con desconfianza antes de darle paso al área restringida. El aire allí dentro era diferente, más denso, cargado con el olor a papel antiguo y a secretos bien guardados. Legajo 71 no era una asignatura oficial. Solís pasó horas revisando estantes, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Finalmente, en la sección más recóndita y polvorienta, encontró una caja de cartón sin etiqueta oficial, escondida detrás de una pila de anuarios encuadernados en piel. En un lateral, escrito a mano con un lápiz casi borrado por el tiempo, vio el número que buscaba: 71. Era una caja deliberadamente ocultada, no simplemente olvidada. Con manos temblorosas, Solís llevó la caja a una mesa de lectura solitaria. Al abrirla, el contenido le heló la sangre. No eran actas académicas ni documentos administrativos. En su interior, había un cuaderno de espiral barato, del tipo que usan los estudiantes, lleno de una caligrafía apretada y nerviosa. Era, sin duda, el diario personal de Javier Rojas. Junto a él, una carpeta contenía una serie de fotocopias de documentos oficiales, títulos de propiedad, actas notariales y testimonios mecanografiados que databan de los años 40. De repente, Mateo Solís comprendió que no tenía en sus manos un simple archivo olvidado, sino la última voluntad de un hombre sentenciado, una cápsula del tiempo diseñada para exponer a sus asesinos. El misterio de Javier Rojas estaba a punto de desvelarse, no en un informe policial, sino en sus propias palabras. Se sumergió en la lectura del diario. Las primeras entradas reflejaban el entusiasmo de un joven investigador apasionado, maravillado por las fuentes que estaba descubriendo. Pero gradualmente, el tono cambiaba. La emoción daba paso a la sospecha, y la sospecha, a un miedo palpable.
Javier describía en sus páginas el descubrimiento de una especie de sociedad secreta dentro de la propia facultad, un círculo de académicos de élite que él apodaba los custodios del pasado. Según sus anotaciones, este grupo, liderado por figuras intocables de la universidad, se dedicaba a una forma de revisionismo histórico a la carta. A cambio de generosas donaciones privadas y poder político, suprimían, alteraban o destruían documentos que pudieran manchar el legado de algunas de las familias más poderosas de México, asegurándose de que solo una versión saneada y conveniente de la historia llegara a la luz. La tesis de Javier sobre la reforma agraria había sido la chispa que incendió la pradera. Sin saberlo, al investigar la expropiación de tierras comunales en el estado de Hidalgo, había tropezado con el pecado original de una de esas familias protegidas por los custodios. Las fotocopias en la caja eran la prueba irrefutable. Documentos originales que demostraban cómo un clan de terratenientes había despojado violentamente a una comunidad indígena de sus tierras en 1947, construyendo sobre ese crimen un imperio económico. El diario lo revelaba con una claridad devastadora. La familia beneficiaria de aquel despojo sangriento era la familia del doctor Elías Varela, su propio tutor de tesis. Javier no había descubierto un mero fraude académico. Había desenterrado las raíces criminales del hombre que debía guiarlo, el guardián de un secreto familiar que valía más que la vida de un estudiante. Las últimas páginas del diario eran un testimonio aterrador. Javier había identificado a los miembros clave de los custodios. No eran criminales de bajos fondos, sino la cúspide de la intelectualidad mexicana. En su lista figuraban, además de Elías Varela, el decano de la facultad de aquel entonces, y otro historiador de renombre, ya fallecido, cuyo nombre bautizaba un auditorio en el campus. Javier describía cómo había intentado confrontar a Varela, mostrándole una de las copias. La reacción no fue la de un académico, sino la de un criminal acorralado. «Saben lo que sé», escribió Javier en su última entrada, fechada el 11 de mayo de 1998, un día antes de desaparecer. Varela me citó mañana en su despacho auxiliar. Dice que quiere discutir mis hallazgos. Tengo miedo. Si algo me pasa, la verdad está en la caja 71. Mateo Solís cerró el diario. El silencio del archivo era ahora ensordecedor. La historia completa estaba allí, clara y terrible. Javier Rojas no desapareció. Fue ejecutado por orden de las mismas personas que debían protegerlo. Por los guardianes del saber que habían pervertido su misión para convertirse en guardianes de mentiras. Solís se dio cuenta de la magnitud del peligro en el que se encontraba. Los hombres que habían silenciado a Javier seguían siendo poderosos. Varela estaba jubilado, pero vivo. Otros miembros de la sociedad probablemente seguían activos. Acudir a las autoridades de la universidad era impensable. Eran parte del problema. La policía ya había demostrado su ineptitud 15 años atrás. Estaba solo, con una verdad tan explosiva que podía destruir reputaciones, carreras, y muy posiblemente, también su propia vida. Consciente de que la verdad que sostenía en sus manos era demasiado grande y peligrosa para una sola persona, Mateo Solís tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Sabía que enfrentarse a la maquinaria de la UNAM, y a las influyentes familias que la respaldaban, era un suicidio profesional y quizás, personal. Por eso, en lugar de acudir a las autoridades, contactó a Inés Montero, una periodista de investigación veterana, famosa por su tenacidad, y por no temerle a los nombres poderosos. Se reunieron en un café discreto, lejos del campus. Solís, con la voz entrecortada por la tensión, le entregó copias del diario y de los documentos. Le explicó el código en la tesis, la historia de los custodios, y el nombre de Elías Varela. Inés escuchó en silencio, su rostro impasible endureciéndose con cada revelación. Al final, solo dijo una cosa. Esto no es solo una historia. Es una bomba. Una semana después, la bomba estalló. El reportaje de Inés Montero se publicó simultáneamente en un importante periódico nacional, y en un portal de noticias en línea, garantizando un alcance masivo. El titular era devastador. El fantasma de la UNAM. ¿Fue un estudiante asesinado para proteger los secretos de la élite académica? El artículo detallaba la investigación de Javier, el descubrimiento de los custodios del pasado, y señalaba directamente a Elías Varela y a otros miembros prominentes de la facultad. La reacción fue inmediata y sísmica. La UNAM se vio envuelta en el mayor escándalo de su historia moderna.
los medios de comunicación acamparon frente a la rectoría. Los estudiantes exigían respuestas. El nombre de Javier Rojas, olvidado durante 15 años, estaba de repente en boca de todo el país, no como una víctima anónima, sino como un héroe que había muerto por la verdad. La presión mediática y social fue insoportable para los implicados. Mientras Varela se atrincheraba en el silencio, protegido por un equipo de abogados, una de las piezas del dominó comenzó a tambalearse. Se trataba de un antiguo catedrático, un hombre octogenario y enfermo de cáncer terminal, que también había sido miembro de los custodios, acorralado por los periodistas, consumido por la culpa y consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, decidió hablar. Contactó a Inés Montero y le concedió una entrevista grabada, una confesión completa a cambio de que su familia no fuera perseguida. Quería morir, según sus propias palabras, con un poco menos de infierno en la conciencia. Su testimonio no solo corroboró lo que Javier había escrito en su diario, sino que reveló los detalles espeluznantes de la última noche del joven estudiante. Según el relato del catedrático, aquella tarde del 12 de mayo de 1998, Elías Varela, junto a él y otro profesor, citaron a Javier en un despacho auxiliar, una oficina poco utilizada en un ala remota de la facultad. No pretendían hacerle daño, su plan era intimidarlo, ofrecerle una salida honorable. Le pusieron sobre la mesa una oferta irresistible para un chico de su origen. Una beca completa para un doctorado en una prestigiosa universidad europea, con todos los gastos pagados, y la promesa de una brillante carrera académica a su regreso. La única condición era que abandonara su tesis, entregara todos los documentos que había encontrado, y firmara un acuerdo de confidencialidad. Esperaban que el joven, deslumbrado, aceptara sin dudar. Pero subestimaron la integridad de Javier Rojas. Él los miró fijamente y, con una calma que los desarmó, se negó. Dijo que la verdad no estaba en venta. La negativa de Javier desató el pánico. Varela, cuya herencia familiar y reputación estaban en juego, perdió el control. La discusión subió de tono. Según el testimonio, el otro profesor, un hombre de temperamento violento, agarró a Javier para sacarlo a la fuerza de la oficina. Javier se resistió, y en el forcejeo, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el filo de un pesado escritorio de madera. El golpe fue brutal, certero. Javier quedó inmóvil en el suelo, en un charco de sangre que se extendía rápidamente por las baldosas. No fue un asesinato planeado, insistió el anciano en su confesión, sino el resultado caótico y terrible de 3 hombres poderosos y asustados que habían sido desafiados por un joven al que consideraban insignificante. Su muerte no fue una ejecución, sino la consecuencia de una arrogancia que se tornó letal. El pánico se convirtió en una fría y calculada conspiración de silencio. Tenían un cadáver en sus manos y sus carreras estaban acabadas si alguien lo descubría. Fue Varela quien tomó las riendas. Sabía que en el campus se estaba construyendo un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias. Un proyecto masivo con cimientos profundos que se estaban rellenando de hormigón precisamente durante esa semana. Aprovechando la oscuridad de la noche y la escasa vigilancia en la zona de construcción, envolvieron el cuerpo de Javier en unas lonas de plástico que encontraron en un cuarto de mantenimiento y lo transportaron en el maletero de un coche. Lo arrojaron a uno de los huecos de la cimentación, justo antes de que los camiones hormigonera llegaran para el vertido del alba. Javier Rojas no se esfumó. Fue sepultado, literalmente, bajo los cimientos de la misma universidad a la que había dedicado su vida y sus sueños. La confesión, emitida en televisión nacional, provocó una onda de choque que obligó a las autoridades a actuar de inmediato. Con la ubicación precisa proporcionada por el catedrático moribundo, la Fiscalía ordenó la intervención del edificio de ciencias. Equipos forenses, armados con taladros neumáticos y georradares, comenzaron a perforar el suelo de hormigón del sótano, una escena macabra que fue transmitida en vivo a todo el país. Tras horas de trabajo, bajo una losa de 1,5 metros de espesor, encontraron lo que buscaban, restos humanos envueltos en jirones de plástico. Las pruebas de ADN no tardaron en confirmar la identidad. Eran los restos de Javier Rojas. La búsqueda había terminado. La verdad completa, brutal y tangible, había salido por fin a la luz, desenterrada del corazón de piedra de la institución que lo había traicionado de la forma más cruel imaginable. El hallazgo de los restos de Javier Rojas fue un golpe sordo y devastador para su familia.
Después de 15 años alimentando la llama de una esperanza imposible, la confirmación forense fue la losa que finalmente selló su tumba. Elena Rojas, al recibir la noticia, no gritó ni se desmayó. Se sentó en la silla vacía de su hijo en la mesa del comedor, esa que nunca había dejado que nadie más ocupara, y permaneció en silencio durante horas. Era el final de la búsqueda, pero el principio de un duelo que había estado suspendido en el tiempo. La incertidumbre, su torturadora durante más de una década, había sido reemplazada por la certeza, una verdad de hormigón y hueso, que era, si cabe, aún más pesada. Para su padre, la noticia fue el golpe de lucidez que el alcohol ya no podía nublar. Por primera vez en años, lloró, no por la ausencia, sino por la brutalidad de la verdad. La caída de Elías Varela fue tan rápida como fulminante. La confesión de su colega y las pruebas físicas recuperadas del subsuelo de la universidad construyeron un caso inexpugnable. El respetado catedrático, el hombre que había dedicado su vida a narrar la historia de otros, vio cómo su propia historia se desmoronaba en cuestión de días. Fue arrestado en su elegante casa de Coyoacán, una escena que contrastaba grotescamente con la crudeza de su crimen. Las cámaras captaron la imagen de un anciano frágil, de mirada perdida, siendo escoltado por la policía. No hubo resistencia, solo una resignación silenciosa. El intelectual que había silenciado a un estudiante para proteger un legado manchado de sangre, se convirtió en el protagonista de su propio y vergonzoso capítulo final. Los otros miembros supervivientes de los custodios fueron detenidos en las horas siguientes, desatando una purga en los más altos círculos académicos del país. El juicio fue un acontecimiento nacional, un circo mediático que mantuvo a México en vilo. Pero más allá del espectáculo, en la sala del tribunal se libraba una batalla por la memoria. La fiscalía no solo presentó las pruebas forenses, sino que leyó en voz alta extractos del diario de Javier. Su voz, a través de las palabras de otro, resonó en la sala, contando su propia historia, su descubrimiento y su miedo. Fue el testimonio más poderoso de todos. Las fotocopias de los documentos que probaban el despojo de tierras, amarillentas y frágiles, fueron exhibidas como las armas de una guerra silenciosa por el pasado. El juicio a Varela y sus cómplices se convirtió en un juicio a una forma de entender el poder y el conocimiento, donde la verdad era una mercancía que se podía comprar, vender o, si era necesario, enterrar bajo una losa de hormigón. El veredicto fue unánime: culpables de homicidio y asociación delictiva. Elías Varela fue condenado a la pena máxima, una sentencia que, dada su edad, equivalía a una cadena perpetua. En el momento de la sentencia, no mostró ninguna emoción. Su rostro era una máscara de indiferencia, la misma indiferencia con la que había decidido el destino de Javier 15 años atrás. Elena Rojas, presente en cada sesión del juicio, tampoco celebró. Cuando el juez dictó la sentencia, ella simplemente cerró los ojos, como si al fin pudiera permitirse descansar. La justicia había llegado, pero no traía consigo alegría, solo un profundo y agotador alivio. Era el punto final de un capítulo de su vida que nunca debería haber sido escrito. Había ganado, pero el precio había sido su hijo, y ninguna condena podía devolvérselo. Había encontrado la verdad, pero ahora tenía que aprender a vivir con ella. El escándalo obligó a la Universidad Nacional Autónoma de México a una introspección sin precedentes. La institución que se enorgullecía de ser la máxima casa de estudios, había albergado un crimen atroz en sus propias entrañas. La presión pública y la vergüenza forzaron una reforma profunda. Se creó un comité de ética y transparencia para revisar los protocolos de investigación y las fuentes de financiación privada, con el objetivo de desmantelar cualquier posible red de custodios que pudiera seguir operando en la sombra. El rectorado emitió una disculpa pública a la familia Rojas, un gesto que, aunque tardío, fue un reconocimiento oficial de su negligencia. El nombre del auditorio que llevaba el nombre de uno de los conspiradores fue cambiado. La UNAM, herida en su orgullo, comenzó el doloroso proceso de limpiar su propia historia, obligada por el fantasma de un estudiante al que había fallado de la peor manera posible. Un año después del juicio, en una ceremonia solemne y cargada de emoción, la Facultad de Historia inauguró la Beca Javier Rojas para la Verdad Histórica. El fondo, financiado por una dotación anónima y por la propia universidad,
estaba destinado a apoyar a estudiantes de bajos recursos económicos cuyas investigaciones desafiaran las narrativas oficiales y sacaran a la luz historias olvidadas. La primera becaria fue una joven brillante de Iztapalapa, cuya tesis pretendía documentar los desplazamientos forzados en zonas rurales de México. Elena Rojas, sentada en primera fila, observó a la joven recibir el reconocimiento. En sus ojos no había el brillo del orgullo que una vez tuvo por Javier, sino la serena certeza de que su sacrificio no había sido en vano. El nombre de Javier Rojas, antes un susurro trágico en los pasillos, se había convertido en un estandarte. Su historia había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Hoy, la silla vacía en la casa de los Rojas sigue doliendo, pero de una manera distinta. Ya no es el símbolo de una pregunta sin respuesta, sino el altar silencioso de un sacrificio conocido. Elena y Roberto no encontraron la paz, porque la paz es imposible después de una pérdida así, pero encontraron un final. El final de la búsqueda, de la incertidumbre, de la tortura de la esperanza. Ya no escrutan los rostros de extraños en la calle buscando a su hijo. Ahora pueden visitar una tumba, un lugar concreto donde llorar al joven que fue, en lugar de buscar al fantasma en el que se convirtió. La verdad no les devolvió a Javier, pero les permitió, por fin, empezar a despedirse. Les devolvió el derecho al duelo, un derecho que les fue robado durante 15 largos y terribles años. La Universidad Nacional Autónoma de México carga hoy con una cicatriz visible. El edificio de ciencias, bajo el cual Javier yació durante una década y media, es ahora un recordatorio perpetuo de la traición de la institución a uno de los suyos. Los estudiantes pasan por allí con una mezcla de respeto y escalofrío. La historia de Javier Rojas ya no es una leyenda urbana, sino parte del temario no oficial de la universidad, una lección sobre la integridad, la corrupción y el coste de la verdad. La UNAM, en su intento de expiación, ha reforzado sus códigos de ética, pero el verdadero cambio ha sido cultural. La comunidad aprendió de la forma más brutal que el conocimiento sin conciencia es la forma más peligrosa de ignorancia. Y que los monstruos no siempre acechan en las sombras, a veces se sientan en cátedras y publican libros. El nombre de Javier Rojas trascendió el expediente de un caso sin resolver. Se convirtió en un símbolo. Para los estudiantes, es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad a veces exige un valor que va más allá de lo académico. Para los historiadores, su caso es un estudio sobre la perversión de su disciplina, una advertencia de que la historia puede ser usada como un arma para enterrar crímenes en lugar de para revelarlos. Javier no quería ser un héroe ni un mártir. Solo era un joven idealista que creía que desenterrar el pasado podía construir un futuro más justo. Irónicamente, su propia muerte y el posterior descubrimiento de su verdad cumplieron esa misión de una forma que él nunca habría podido imaginar. Su tesis nunca fue terminada, pero su vida se convirtió en su obra magna. A veces, Elena Rojas vuelve a la Biblioteca Central. Ya no va a pegar carteles ni a interrogar a los guardias. Se sienta en una de las bancas del exterior y observa. Ve a los jóvenes que entran y salen, con sus mochilas llenas de libros y sus cabezas llenas de sueños, exactamente igual que Javier aquel último día. No hay amargura en su mirada, sino una extraña serenidad. Ve en cada uno de ellos una promesa, la continuación del camino que su hijo no pudo terminar. En ese ir y venir de futuros historiadores, médicos y abogados, ella encuentra una forma de consuelo. Javier no está allí, pero su legado sí. Está en la beca que lleva su nombre, en la conciencia de una institución que fue forzada a mirarse al espejo, y sobre todo, en la idea de que una sola voz, armada solo con la verdad, puede hacer temblar los cimientos más sólidos. La historia de Javier Rojas nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, a veces, a través de las grietas más inesperadas. Nos recuerda que detrás de cada caso sin resolver, hay una familia rota, una vida truncada, y una comunidad que merece respuestas. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.